Dixo Daily presenta. Te quieren hacer alérgico a la política para que te voltees a otro lado. El régimen te quiere saturado, frustrado y acostumbrado a la terrible realidad. La gran paradoja de nuestros tiempos es que tanta información nos hizo más pasivos que nunca. Los políticos viven felices en este mundo de ruido constante, de escándalos que solo tapan a otros escándalos. En tus manos está aprender a definir tu dieta informativa, las acciones que tomas y la conciencia que mantienes todos los días. Eso es lo que vamos a ver en el episodio 288 de Factor Kaiser. Te invito, como siempre, que me ayudes a compartir esto por todos lados, que te suscribas al canal, que le pidas a otros que lo hagan y que me ayudes a hacer crecer esta comunidad de mexicanas y mexicanos como tú y como yo, que queremos ser factor de cambio. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. No hay nada más cómodo para los políticos que una sociedad harta de la política, que prefiere voltearse para otro lado. Vivimos hoy una paradoja difícil de entender. Curiosamente, en la era de la hiperconectividad, que hace posible a cada ciudadano con un celular en la mano estar más informado que nunca en la historia de este mundo sobre la situación del mundo y de su país, las decisiones del gobierno, los impactos y resultados que estas decisiones tienen, la vida de los políticos y la congruencia de esta con sus decisiones y los datos duros sobre los distintos temas de la vida nacional, parece ser también la época de mayor impunidad política de la era moderna, la época de la nula rendición de cuentas y del mayor cinismo político. Es una gran paradoja. Muchos de nosotros nacimos en un país en el que, con un par de periódicos, un par de televisoras y un puñado de estaciones de radio, todos sometidos a la censura del partido hegemónico del PRI, se generaban consecuencias políticas para aquellos que mentían, que robaban, que violentaban, que eran sorprendidos en actos de corrupción o cometían graves errores que generaban consecuencias económicas o sociales. A pesar del control sobre la prensa, a los políticos sí les preocupaba una mala nota en un periódico, una columna crítica que expusiera un error o un caso de corrupción. El gran poder político de Televisa era justamente la capacidad que tenía de destruir la carrera de un político o de construir la carrera de un político a través de sus notas o de sus transmisiones diarias. Quienes vivimos esa época podemos recordar decenas de carreras políticas que parecían destinadas a la grandeza y que parecían imparables y que, de pronto, de un día para otro, terminaron gracias a una nota periodística o un reportaje de tele y radio. Todos sabíamos que gran parte de la prensa, de la radio y de la televisión estaban al servicio del sistema político, como instrumentos de ataque entre facciones a través de filtraciones o historias ficticias, que eran inventadas para destruir la carrera de un oponente o de un político incómodo. Pero funcionaba. Un famoso líder sindical decía que a los políticos se les callaba a periodicazos, como a los perros. Yo trabajé en el sector público de 1998 al 2012. Lo primero que hacíamos al llegar a nuestro escritorio todas las mañanas era revisar la síntesis de prensa. Parte de nuestra labor de todos los días era revisar si alguna decisión, proyecto, política o tema de nuestra área de trabajo había sido referida en la prensa, para saber si teníamos que reaccionar, aclarar, defender o completar lo que se había dicho. En la presidencia, en cada secretaría y en cada órgano del Estado mexicano había un área profesional de comunicación social que se encargaba de hacer desde muy temprano esta síntesis que todos revisábamos y luego se encargaba de diseñar la estrategia de reacción a cualquier cosa que implicara la actividad de gobierno. En parte, esto se hacía para cuidar la imagen del gobierno, pero también había la convicción real de que nuestra labor era servir al público e informarlo de todo aquello que hacíamos como encargados de las distintas áreas del gobierno. Recuerdo con mucha claridad la angustia real de varios jefes que tuve
cuando la prensa había dicho una mentira o se atacaba directamente algún proyecto o programa de los que eran encargados. Yo trabajé en los gobiernos en los que varios servidores públicos perdieron su trabajo por el precio de unas toallas, por comprar unos colchones caros o por contestarle de forma grosera a la prensa. Adiós, perdían su trabajo y era muy difícil que lo volvieran a encontrar. Ser descubierto en una mentira implicaba horas de radio y televisión, además de infinidad de reportes de prensa y columnas mordaces. Los servidores públicos de todos los niveles le tenían respeto y hasta miedo a órganos como la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública. Yo trabajé 6 años en la Secretaría de la Función Pública y te puedo platicar decenas de anécdotas de servidores públicos del más alto nivel realmente angustiados de verdad por haber sido sorprendidos cometiendo faltas administrativas o por haber desviado recursos o por haber dicho alguna mentira, por haber fracasado en algún programa o proyecto o por haber sido sorprendidos cometiendo algún delito o acto de corrupción. Estábamos muy lejos de ser órganos realmente eficaces. Teníamos muy poco presupuesto, muy poco personal, muy pocas herramientas jurídicas y muy poco margen de maniobra. Y aún así, los servidores públicos de todos los niveles nos odiaban, nos tenían miedo y por lo menos se preocupaban de aparentar responsabilidad. Siempre que encontrábamos algo en una auditoría o en una investigación, la preocupación más importante de los involucrados y del mismo gobierno era que se supiera, que el público se enterara. Esto porque existía la conciencia y la convicción de que habría consecuencias, por lo menos políticas y hasta sociales para los involucrados y para el gobierno en su conjunto. Insisto, estábamos muy lejos de tener un sistema de fiscalización y rendición de cuentas verdaderamente eficaz o de primer mundo, pero existía por lo menos el concepto de rendición de cuentas y algo de vergüenza, carajo. Tan relevante era la imagen generada por la prensa en la definición de la vida política que, en 2012, la población decidió castigar con su voto al gobierno del que yo fui parte y regresar al PRI al gobierno. A ver, este episodio de Factor Kaiser no es para defender a los gobiernos de los que yo fui parte. De eso se encargará la historia y cada quien tendrá su propio criterio. Pero el dato es muy importante. Fue de tal nivel la madriza que se llevó el gobierno de Felipe Calderón en la prensa durante 6 años que la población decidió regresar al odiado PRI, al derrotado PRI, al corrupto PRI que tanto trabajo nos costó sacar del gobierno en el pasado, al gobierno federal con el voto. Era una mala noticia para quienes trabajábamos en ese gobierno, sí, pero era una gran noticia para la democracia. No convencer a la población de ser un buen gobierno tenía consecuencias. Eso es sano en una democracia. Obvio no te voy a decir que lo entendí así en su momento, pero años después pude verlo como un signo de buena salud de nuestra joven democracia. Si no logras convencer a la población de que estás haciendo lo correcto y dando buenos resultados, te vas a tu casa. Lo mismo parecía suceder en 2018. El gobierno de Peña Nieto, que había tenido 2 primeros años de ensueño y de romance con los medios, con los empresarios y con la población en general, era derrotado por el opositor más latoso de la historia, que era absolutamente implacable con cada uno de sus errores, traslapes, fracasos o escándalos de corrupción. López no le dejó pasar una a Peña Nieto y la mayoría de los votantes lo premiaron con la presidencia de la República por ser ese opositor que no dejaba pasar una, que machacaba e insistía hasta que hubiera por lo menos responsabilidad política. Para muchos parecía otra buena señal de salud de nuestra joven democracia, una tercera transición pacífica de un partido a otro por la incapacidad del gobierno saliente de mostrar capacidad, honestidad y buenos resultados. Muchos de los comunicadores, académicos, intelectuales, líderes sociales y empresarios que votaron por López en 2018 aseguraron que no le iban a dar un cheque en blanco, que los someterían a un duro escrutinio y que le exigirían cuentas permanentemente. Para 2018, las redes sociales más importantes como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram ya eran un fenómeno en México, que sumaba a millones de personas pegadas a sus pantallas todos los días, varias horas, todas las semanas. La información de todo lo que pasaba en nuestro país fluía libremente a través de ellas en tiempo real, diario, 24 horas al día, 7 días a la semana.
Cada mexicano y mexicano con un dispositivo móvil en sus manos podía convertirse en un auditor ciudadano de todo lo que sucedía en la política, de cada decisión, de cada proyecto, de todos los resultados, de los costos, de los actos de corrupción, de los errores, de los desfalcos, de los sobrecostos y sobre todo de las consecuencias que todo esto traería en nuestras vidas. Sería el gobierno más vigilado de la historia, y lo fue. Nos enteramos de todo. Vimos todos los fracasos, con datos duros. Vimos todos los escándalos de corrupción, en videos, en audios, en documentos públicos. Decenas de esos multimillonarios actos de corrupción involucraban directamente a los hijos del presidente, en audios en los que amigos cercanos de los Juniors López se reían felices de los millones que robaban y de la impunidad que sentían asegurada por su amistad con los Juniors. Vimos en video a dos hermanos del presidente, no uno, dos hermanos del presidente, recibir millones de pesos en efectivo y decir que eran para las campañas de su hermana. Vimos a primas y parientes del presidente recibir contratos millonarios de entidades públicas que gobernaba su pariente. Nos enteramos de que el señor Bartlett, director de la CFE, tenía decenas de inmuebles y de empresas no declaradas, que valían cientos de millones de pesos. Y se burlaba de la prensa que lo relevó y mantuvo el cargo y nadie lo investigó. Vimos el fracaso de sus obras multimillonarias, los sobrecostos multimillonarios, la corrupción burda en todas ellas, el descaro de inaugurarlas a medias una y otra vez para hacer campaña. Vimos decenas de reportajes, investigaciones y evidencias de la relación directa del partido en el gobierno con el narcotráfico, que se convirtió en participante directo de las elecciones. Vimos la tragedia humana que provocaron las decisiones en el sector salud, que no solo generaron cientos de miles de muertes evitables durante la pandemia, sino que destruyeron la vida de miles de personas con cáncer y de sus familias. Lo vimos. Todo esto lo vimos. Todos los días, con datos duros, en video, en audios, en contratos, en documentos oficiales. Y en lugar de generarles responsabilidad de pérdida política, les valió una segunda presidencia, quedarse en el poder. En los meses que van de este gobierno, hemos visto la cabeza de un presidente municipal en el cofre de un coche, récords de desaparecidos, la destrucción del Poder Judicial, la destrucción de los órganos autónomos, la captura del INE y del Tribunal Electoral. Y la prensa dice que la señora Sheinbaum goza de altos niveles de aceptación. ¿Qué carajos pasó? Se me ocurren tres explicaciones. ¿Te saturaron? ¿Te frustraron? ¿Te acostumbraron? Ahí te va. Vamos una por una. Primero, te saturaron. Hace unos años existía una cosa que llamábamos el ciclo de noticias. Eran 3 momentos en el día. El noticiero de la mañana, el noticiero del mediodía, los noticieros de la noche. Los mexicanos nos enterábamos del acontecer nacional en 3 momentos, limitados en tiempo, separados entre sí y diferentes en contenido. El resto del día nos dedicábamos a otras cosas, cada quien hacía su vida. Y así teníamos tiempo y espacio para digerir, analizar, pensar y comparar lo que estaba sucediendo. Hoy el ciclo de noticias no existe. Hoy vivimos en un loop infinito de información que nos abruma y nos satura todos los días. No hay descanso, no hay espacio. No hay capacidad para distinguir lo importante de lo banal, lo pasajero de lo trascendental, lo efímero de lo estructural. Las cosas más graves y trascendentales se combinan todo el tiempo con miles de notas banales e intrascendentes que pelean por nuestra atención, todos los días. No solo eso, hoy podemos ver al minuto el choque de un helicóptero con un avión de línea en Washington y angustiarnos por la vida de las personas que murieron incluso antes de que sus familiares se enteren. Y eso compite por nuestra atención. En esa saturación diaria es muy difícil darle relevancia de vida a lo verdaderamente importante y recordarlo meses o semanas después cuando se requiere asignar responsabilidad concreta a alguien, a un político, para darle o quitarle su voto o para exigir justicia. En esta vorágine de información es muy difícil distinguir, priorizar, evaluar, analizar y entender lo que sucede realmente porque todo llega a la vez. López, Claudia y su régimen lo entienden muy bien. Y por eso desde hace 6 años
abonan a esta vorágine informativa con 2 horas diarias de mentiras, información falsa, promesas huecas, proyectos fantasiosos, triunfos inexistentes y ataques a sus críticos que solo te acaban de saturar. Esto con la ayuda de un gran aparato de porristas, paleros, normalizadoras que abonan a esta saturación. Segunda explicación, te frustraron, te hicieron enojar mucho. Esta vorágine tiene un segundo efecto. Nada tiene consecuencias. Todos se salen con la suya y se burlan de nosotros, y eso nos encabrona a todos. La gran paradoja del mundo moderno es que más información, más realidad, mayor capacidad para enterarnos de todo, solo produjo mayor impunidad. Antes, un escándalo de corrupción se convertía en una verdadera piedra en el zapato para los involucrados, porque el ciclo de noticias nos mantenía enfocados en ese tema y atentos a sus consecuencias. Hoy es imposible mantener el foco en un tema y por lo tanto la presión social se diluye y se evapora rápidamente. Son los mismos políticos los encargados de llenar las redes de acusaciones, de cajas chinas, de humo para que nadie pueda concentrarse en lo importante. Están felices en este mundo de impunidad política y por eso hacen todo lo que pueden para mantenerte frustrado, enojado, descontento y sobre todo alejado de la política. No hay nada que agradezca más un político de un ciudadano que la frase "yo ya estoy hasta la madre de la política y por eso no me interesa". Menos ciudadanos ocupados de la política, desconcentrados en 1000 temas a la vez, es el mundo ideal en el que pueden robar y abusar impunemente del poder sin que suceda nada. La tercera explicación que tengo es que te acostumbraron. En su libro Look Again, Tali Sharot y Cass Sunstein demuestran cómo nuestro cerebro tiene un mecanismo de protección que es la habituación. Para cuidarse de los peligros, nuestro cerebro reacciona con vehemencia a las sorpresas, a las cosas diferentes, a todo aquello que no conoce o no sabe cómo interpretar. Y así, para no gastar atención ni energía, deja de prestarle atención a las cosas que son recurrentes, que son comunes, que son poco relevantes, que pasan una y otra vez. Y así, es inevitable que nos habituemos, por graves que sean las cosas, a las que se repiten una y otra vez en nuestra vida diaria. Por eso, se vuelve común y normal escuchar de un caso de corrupción más, de otro periodista o político asesinado, de otra desaparición de una joven mujer, de otra balacera del narco, de otro proyecto fallido del gobierno, de otros miles de millones de pesos quemados en Pemex, de otro niño con cáncer que no tiene medicinas. Ya no nos escandaliza, ya no nos hace reaccionar, ya no nos mueve a exigir explicaciones, ya ni siquiera nos indigna, porque es parte de lo cotidiano. Y así, saturados, frustrados y acostumbrados, vemos cómo el régimen que nos gobierna hoy destruye nuestro país y no hay reacción, porque es lo normal, es lo común, es lo que hace que nos hayamos habituado. La respuesta a esto requiere trabajo y disciplina de cada uno de nosotros. Contra la saturación, primero, debemos ser capaces de generar una buena dieta de información. Así como decides qué comes, cada cuánto y en qué cantidad, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la dieta informativa con la que alimentamos la mente todos los días. Sí, dieta informativa. Debemos cuidar la calidad de la información, la cantidad de información, de quién la obtenemos, cuántas veces al día y qué hacemos con ella. Limpia tus redes. Escoge a quién seguir, a quién no. Educa tu algoritmo. Date espacios para reflexionar y discutir con otros la información que adquiriste. Lee libros. Escucha a los expertos en temas importantes. Y manda a la chingada, sí, a la chingada, a todos esos porristas y normalizadoras que cobran mucho dinero público por saturarte de mierda y de mentiras. Segundo, contra la frustración, la acción. No trates de arreglar al país todos los días ni te enojes cuando no se arregle. Escoge una causa concreta, una causa social, la que tú quieras, y dedícale tiempo, dinero y esfuerzo. Hay 1000 cosas que puedes hacer para mejorar un poco al país, sin necesidad de arreglarlo todo hoy, ni arreglar al gobierno. Te aseguro que dedicar un poco de tu tiempo, un poco de ti a otros, te va a quitar parte de la frustración que vivimos todos los días por este país y te va a ayudar a dirigir mejor tu energía. Y tercero,
Contra la costumbre, la conciencia. Una persona consciente, presente, conectada con su realidad, no puede acostumbrarse jamás a las injusticias, a la violencia, a la corrupción y a la brutal desigualdad que vivimos en nuestro país. Una persona que está en el momento presente, con plena conciencia, no puede simplemente habituarse a la tragedia y siempre será sacudido por ella para moverse a la acción. En la resistencia no nos saturamos, no nos frustramos y no nos acostumbramos, porque sabemos diseñar una buena dieta de información. Nos movemos siempre a la acción y nos ocupamos de vivir conscientes en el momento presente. Por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.